querer creer como que no valemos, como que no servimos, como que no podemos. Pero bueno, lo que somos lo dejamos en sus manos. Y que Dios me tome por su misericordia. Yo sí que voy a rogar antes de poder leer la palabra, darle las gracias al Señor. Amén. Y decirles que la palabra se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios con que los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén es su palabra. Podemos tomar asiento, por favor. Yo voy a rogar que por favor toda la iglesia levante un clamor. Se presenten ustedes para que Dios les hable, y me presenten a mí para que Dios me tome y hable a la iglesia en el nombre del Señor. Amén. Voy a rogar que por favor nuestro hermano Lelio, si es tan amable, él vuestro tiene presente delante del Señor, por favor. Señor, lo tome por su Hijo y nos hables a través de su Hijo, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído, hermanos, acerca del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, aleluya. Y dice la palabra que servían como esclavos al pueblo de Egipto. Estaban bajo el yugo de Faraón. No sé si fueron por unos 400 años más o menos, hermanos. No podían hacer lo que querían, ni podían vivir como querían ni como pensaban, sino como les dejaba vivir Faraón y los egipcios. Dice que los tenían oprimidos, que los oprimían con cargas, con trabajos forzados, de tal manera, hermanos, que ya llegó un punto en el que dice que el pueblo de Israel se quejaba y clamaba a Dios, porque llegó a ser consciente de que por ellos mismos no podían ser libres, no podían tener la libertad que necesitaban para poder vivir tranquilamente en una tierra buena con sus familiares. Dice la palabra del Señor, hermanos, que tal fue el clamor del pueblo que llegó hasta el Señor. El Señor escuchó el clamor y vio la aflicción de su pueblo. Y dice que envió a Moisés. Pero Moisés, como todos sabemos, con la duda, porque el hombre, hermanos, es finito, es imperfecto, es débil. Le dijo al Señor: ¿cómo voy a ir yo, pues, a liberarlos? Si ellos pueden ser que sean 2 millones y yo una persona. Si 2 millones, hermanos, no podían ser libres, ni podían hacerse libres de Faraón, ¿cómo un solo hombre iba a liberar a 2 millones de personas del ejército de los egipcios? Dijo: tranquilo, no te preocupes, que si depende de mí, todo te es posible. Si depende de Dios, hermanos, como dijo ayer nuestro pastor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Lo pasaron muy mal, hermanos, y era el pueblo de Dios. Era el pueblo escogido por el Señor. Y aún así pasaron muchas fatigas. Pasaron muchos problemas, hermanos. Eso nos quiere decir que no hay nadie que esté exento de los problemas, de las dificultades, del sufrimiento. Pero sí que es verdad, hermanos, que también tenemos que decir que en medio de los problemas y de las
las dificultades, está nuestro Señor Jesucristo con nosotros, porque Él nos lo ha prometido en su palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengo que decir, hermanos, que el Señor envió a Moisés a liberar al pueblo de Dios. Envió a un hombre común y cualquiera, como cada uno de los que aquí nos podemos encontrar. Pero tengo que decir que el Señor también vio la aflicción, también vio cómo Satanás oprimía al mundo, a la humanidad, y también hubo un clamor por las fatigas, por el sufrimiento. Y tengo que decir que el Señor no envió a cualquier hombre, envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que la humanidad pudiésemos ser libres a través de Él, a través de su sacrificio, a través de su muerte, porque dice la palabra del Señor que no podía enviar a ningún hombre, porque no había ningún hombre libre, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y no había otra opción para poder ser libres que enviando a su Hijo unigénito. Eso quiere decir que Dios nos ama con un amor incondicional. Amén. Porque no se dio por sus amigos, ni por los que lo amaban, ni por los que lo glorificaban. Se dio por sus enemigos, por los que lo injuriaban, por los que le daban la espalda, por los que no obedecían a sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Así que somos privilegiados, hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés los sacó de Egipto, dice, hermanos, que no los sacó libres y ya está, sino que Dios los hizo libres y encima los sacó con riquezas. Les hizo, hermanos, que todo el pueblo de Egipto, que todos los egipcios le dieran ropa, le dieran oro, le dieran plata, le dieran bronce. Es verdad que las riquezas materiales son importantes, porque vivimos en un mundo en el que los necesitamos para poder vivir, para no pasar fatigas. Pero a ellos el Señor les dio unas riquezas materiales, pero a nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres, nos dio unas riquezas espirituales. Nos dio la gracia, el amor, la misericordia, el perdón, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, que son los frutos del Espíritu. Pero ¿qué hacemos con esos frutos? ¿Qué hacemos con esa riqueza? ¿Qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? El pueblo de Israel fue hecho libre. Y en un momento se puso alegre y se puso contento. Pero qué pronto el hombre, por nuestra debilidad y por nuestra imperfección, nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Qué pronto, hermanos, desvalorizamos lo que Dios ha hecho por amor a la humanidad. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel comienza a andar por Egipto, ahí por el desierto, enseguida lo primero que tiene son los pelos y los hay contra Dios. ¿Y por qué? Y yo veo, hermanos, que la humanidad hoy en día, Dios nos ha hecho libres, nos ha enriquecido en el espíritu y también materialmente, sin tener el porqué, y aún nosotros nos rebelamos contra Dios, aún le decimos el porqué, y aún siempre tenemos un ay en nuestros corazones contra Dios. En esta tarde el Señor, hermanos, lo que quiere decir a su iglesia es que las cosas materiales se han de valorar, pero lo justo y necesario. El Señor lo que quiere decirte es que lo que debemos de valorar es la presencia de Dios, es lo eterno, porque un coche, la vestimenta o una casa es temporal, pero lo espiritual es lo eterno, hermano. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:25, si no me equivoco, que es más importante la vida que la comida y el cuerpo que el vestido. No nos afanemos tanto por las cosas vanas de este mundo y temporales, y centrémonos, valoremos más las cosas del Señor. El hombre, hermanos, cuando está siendo bendecido,
cuando ve el poder de Dios, enseguida está alegre y está contento y está dando gloria a Dios. Pero cuando Dios nos deja caminar por nosotros mismos, para que veamos lo que damos de sí, enseguida nos olvidamos, enseguida hay una queja, y enseguida, por desgracia, el hombre se acuerda de su esclavitud, de su pasado, de cómo vivía, de que no le faltaba pan, de que no le faltaba, aleluya, la comida, la vestimenta, pero ¿a precio de qué? ¿A qué precio? Hoy en día los cristianos podemos tener buenos coches, abundancia de pan, riquezas en nuestros hogares, buenas cosas materiales. Mi alma te alaba, Señor. Hermanos, Dios me administraba que el hombre enseguida, cuando Dios viene bendiciendo, lo recibe con los brazos abiertos. Pero cuando nos deja de bendecir en el sentido en el que no nos está todo el rato dando lo que queremos, lo que necesitamos, lo que pensamos y lo que creemos, enseguida le damos la espalda al Señor y nos buscamos la vida por nosotros mismos, por nuestros propios medios, por canales que no le son lícitos al Señor. Enseguida, hermanos, coge el hombre, por desgracia, por culpa de este dinero, porque el dinero no es un problema, el problema es el amor al dinero, el amor a lo material. Amén. Eso, hermanos, lo sabe sin darnos cuenta. Es que el trabajar más, es que el tener más cosas no es pecado, pero según cómo te lo ganes, según cómo lo busques, según donde vayas, sin darnos cuenta, hermanos, nos podemos poner cadenas nosotros mismos y volver a subyugarnos al pecado como estábamos antes, porque antes estábamos subyugados al pecado y el que se subyuga no es libre, sino que hay uno por encima de él que lo domina, que lo guía, sin darse cuenta, hermanos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. El Señor nos quiere venir advirtiendo que valoremos más las cosas del Señor. Amén. Que lo poco que el Señor nos bendiga, Él nos bendice sabiendo qué es lo que necesitamos cada uno. Porque Dios no nos va a dar de más para que no lo olvidemos, ni de menos tampoco para que no pequemos, para que no injuriemos. Dios nos da lo necesario, dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Amén. Debemos de valorar más la presencia de Dios, porque en ella es donde tenemos descanso, es donde tenemos paz, es donde tenemos, hermanos, tranquilidad, sosiego. La misma presencia del Señor dice que cuando le dijo el Señor a Moisés que contigo enviaré un ángel, echaré de ti al cananeo, al fereceo, al eteo, a todos ellos, y verás señales, prodigios, milagros, pero yo iré contigo. Moisés dijo que si tú no vienes, nosotros no nos movemos. Es una lástima que hoy en día el hombre se mueva por lo material, se mueva por la economía, y no se mueva por lo espiritual, no se mueva por la presencia de Dios, que es lo que nos va a llevar a la eternidad. Amén. Es lo que nos hace santificarnos, apartarnos del pecado, para humillarnos delante de la presencia de Dios. Es una lástima, hermanos, que en vez de caminar recto en este desierto, caminemos en círculos como caminaba Israel, por causa de la queja, por causa de ser duros de servir, de ser tercos, porque la palabra de Dios ya está revelada, hermanos, y todos los días su palabra se predica, pero le oímos, pero muy poquitos somos hacedores de la palabra de Dios. Se necesita ser más hacedores, no tan solamente oidores. Debemos de dar un poquito más de lado a los deseos de la carne y darle más lugar a las cosas del Señor, darle más lugar a la palabra de Dios, ser un poquito más misericordiosos,
No mirar si tú tienes más o yo tengo más, sino lo que cada uno tenga lo comparta con su hermano. La iglesia lo tiene que tener todo en común. Antiguamente, hermanos, la iglesia lo tenía todo en común, por eso no había nadie más grande que nadie. Ni nadie miraba por encima del hombro a nadie, porque todo lo que tenía uno era de todos. Amén. Pero hoy en día, hermanos, es una lástima y es una pena que nos afanemos por las cosas de este mundo, en vez de depositar nuestra mirada en Cristo, en las cosas espirituales, en ser fiel en la iglesia, pero ser fiel también en nuestros negocios, en ser fiel en la calle. Es muy importante, hermanos, la fidelidad, la santidad y la integridad. Es muy importante que seamos conocedores y conscientes de a quién servimos, de quién nos ha llamado y a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a ir. Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. Al cielo no se entra de cualquier manera. Como dijo el pastor el otro día, que la entrada del cielo tiene la medida de todos, pero sin nuestros pecados, Amén. sin nuestras faltas, sin nuestros errores. Cabemos nosotros, pero no nuestro pecado. Entonces es hora de que nos tomemos las cosas en serio, de que vivamos un evangelio verdadero, de que valoremos más la presencia de Dios. Amén. Es un privilegio, hermanos, lo de la oración de las 7. Que el Señor nos dé el privilegio de poder pasar por la puerta de su casa. Hay personas, por ejemplo, no me hace falta nombrar Venezuela aquí en España, que quisieran venir a este lugar y no pueden, porque están presos y no tienen libertad para poder venir a adorar a Dios. Hay gente, hermanos, en los hospitales que tampoco puede venir a adorar a Dios, pero nosotros no le damos valor, no lo valoramos, no lo apreciamos, hermanos. Vivimos como nos da la gana y como queremos. Y es hora de que valoremos las cosas del Señor, de que no digamos amén, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero luego no lo vivamos, no lo pongamos en práctica. Eso lo único que hace es que nosotros mismos caigamos en decadencia y vayamos dándole la espalda al Señor sin darnos cuenta. Y cuando nos queramos dar cuenta estemos en un profundo sueño en el que nos cueste mucho despertar. Dios es un Dios de misericordia, Amén. es un Dios de amor. Y hoy viene recordándonos que tenemos que tener la mirada puesta en Cristo y no en las cosas materiales, que tenemos que ser obedientes a su palabra, que si queremos caminar con bendición, con el respaldo de Dios, tiene que ser conforme dice su palabra y no como nosotros pensamos y como queremos. Es muy fácil vivir como queremos, hermanos, y luego cuando nos dicen que cómo nos encontramos o que necesitamos algo, le echemos la culpa al que tenemos al lado. Pero que la palabra de Dios que se está predicando en este momento es para mí y también es para usted. No es para el que tiene al lado, es para usted. Dios le está hablando a usted. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que vuelva el rostro al Señor, para que no viva como quiera, sino como quiere Dios que vivas. Dios, hermano, os ama mucho, porque Dios es amor. Y Dios os quiere bendecir. Dios, hermanos, os quiere guardar, os quiere defender, os quiere proteger. Pero, hermanos, debemos de estar humillados. Debemos de refugiarnos bajo la sombra del Altísimo para poder morar en la presencia de Dios. Estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, en el que venimos al culto y caminamos por el desierto como el pueblo de Israel. Pero nos acordamos de cómo vivíamos antes. ¿Por qué? Por la comodidad. Porque es muy fácil, es muy cómodo quedarse en casa o bajar y ganarse dinero ilícitamente, hermanos. Y tener muchos lujos, tener riquezas. ¿Pero a qué precio? Al precio de que perdemos nuestras almas. Y hay que anunciarlo. Hay que proclamar la verdad, las buenas nuevas, que Satanás vino para destruir, para matar, para hurtar, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del maligno y para dar vida y vida en abundancia, para decirnos cómo debemos de caminar, por dónde debemos de caminar, qué
seamos obedientes, de que nos sometamos al Señor, a su palabra, de que nos apoyemos los unos a los otros, porque aquí nadie es más que nadie, hermanos. Yo os necesito. Y yo sé, hermanos, que todos los que estamos aquí nos necesitamos los unos a los otros. Si no estuvierais aquí, ¿qué haría yo aquí, hermanos? Nada. El Señor Jesucristo quiere, hermanos, que sigáis adelante, que sigáis buscando el rostro del Señor, que sigáis buscando su presencia. Si queremos ver su poder, si queremos ver su gracia, sus señales, sus prodigios y milagros, debemos de esforzarnos más. Debemos de pagar más el precio, de consagrarnos un poquito más, hermanos, de negarnos a nosotros mismos un poquito más, de reconocer que está bien de poner excusas y de acordarnos de nuestro pasado, que somos libres, que Cristo nos ha hecho libres, sin ser merecedores. Y hoy por su gracia estamos aquí delante de su presencia y sabemos que nuestro lugar está en el reino de los cielos, porque el Espíritu Santo nos hace sentir el gozo de la salvación. Pero debemos de pagar un precio, no podemos vivir de cualquier manera. Es hora de que caminemos recto y no en círculo, porque si no jamás llegaremos, hermanos. Y cuando lleguemos puede ser que muchos nos llevemos una sorpresa. Pero para eso se predica su palabra todos los días, para que reconozcamos, para que nos humillemos, para que nos arrepintemos y para que busquemos el rostro del Señor. Hasta aquí, hermanos, la palabra. Deciros que busquemos más el rostro del Señor, que valoremos más las cosas de Dios, porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos defiende de Satanás, de los demonios. Él, hermanos, es el que nos guarda de las enfermedades, de la muerte, y el que nos sustenta, que si tenemos vestido, y si tenemos comida, si tenemos un cacho de techo, no me lo he ganado yo, me lo ha dado Dios, que lo que tenemos es suyo, que si no fuera por Él no tendríamos nada, hermanos. Valoremos un poco más las cosas de Dios, para que nos vaya mejor espiritualmente, para poder ser luz en el mundo, para que podamos, hermanos, enderezar el camino para las otras personas que no tienen a Cristo. Así que con estas palabras, hermanos, os dejo en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga mucho.